¿Alguna vez te has detenido a escuchar el silencio? No me refiero a la ausencia de ruido en una habitación vacía, sino al silencio absoluto, ese que se encuentra en los lugares más remotos del planeta. Si lo hicieras, si realmente prestaras atención, notarías que el silencio no existe. Siempre hay algo debajo, una vibración, un zumbido eléctrico que parece venir del centro de la Tierra o quizás, y esto es lo más aterrador, desde dentro de tu propio cráneo. ¿Qué harías si descubrieras que ese sonido no es natural? ¿Qué pensarías si te dijera que hay frecuencias diseñadas para reescribir la memoria humana, para alterar la estructura de la carne y que han sido probadas, documentadas y luego enterradas bajo toneladas de concreto y burocracia? Bienvenidos. Lo que van a escuchar a continuación no es una historia de fantasmas, aunque hay muchos muertos. No es una leyenda urbana, aunque se ha intentado desacreditar como tal en foros oscuros de Internet. Este es el relato reconstruido del incidente de San Rafael, una anomalía que oficialmente nunca ocurrió, en un pueblo que ya no aparece en ningún mapa moderno. Les pido que escuchen con atención, pero mantengan una distancia prudente. A veces, conocer la verdad es el primer paso para atraer la atención de aquellos que quieren mantenerla oculta. Para entender la magnitud de lo que sucedió, debemos viajar atrás en el tiempo y situarnos geográficamente. Estamos en el año 1989. El lugar es San Rafael de los Andes, un asentamiento minero enclavado en una zona de difícil acceso en la cordillera, cerca de la frontera difusa entre Chile y Argentina. No busquen San Rafael en Google Maps, no lo encontrarán. Lo que encontrarán, si tienen suerte y saben leer imágenes satelitales, es una mancha borrosa, una distorsión digital deliberada sobre un valle que, según los registros oficiales de geología, es una zona de alto riesgo de derrumbes y, por lo tanto, inhabitable. Pero en 1989 San Rafael estaba vivo. Era una comunidad próspera financiada por un conglomerado internacional conocido entonces como GeoCorp, una empresa con sede en Zúrich y tentáculos en media docena de gobiernos sudamericanos. GeoCorp no buscaba cobre ni litio. Sus informes internos, filtrados décadas después por una fuente anónima que firmaba como el arquitecto, indicaban que buscaban tierras raras con propiedades piezoeléctricas anómalas. En términos simples, buscaban rocas que reaccionaran al sonido. El pueblo albergaba a unas 1.200 personas, mineros, ingenieros, geólogos y sus familias. Tenían una escuela, una pequeña clínica, una iglesia y un solo bar. La vida era dura, dictada por el frío viento de la montaña y los turnos de 12 horas en la oscuridad de los túneles. Todo transcurría con la normalidad brutal de la vida minera hasta el 14 de mayo de aquel año. Ese fue el día en que el equipo de perforación número 4, liderado por el ingeniero jefe Elias Thorn, rompió la pared de la Beta 9. Elias Thorn no era un hombre supersticioso. Era un hombre de ciencia, graduado en el MIT, pragmático y frío. Sin embargo, su diario personal, recuperado años más tarde de una caja de seguridad en un banco de Montevideo, cuenta una historia diferente. La entrada del 14 de mayo describe el momento exacto de la ruptura. Thorn escribe: «No hubo polvo. Cuando el taladro atravesó la roca no salió polvo, sino un suspiro, una exhalación de aire frío que olía a ozono y a algo más, algo antiguo, como carne curada». Pero lo más inquietante no fue el olor, fue el sonido. Al principio nadie lo notó conscientemente. Era un zumbido de baja frecuencia, en el límite del espectro auditivo humano, alrededor de los 17 hercios. Es lo que los científicos llaman infrasonido. Aunque no se puede oír plenamente, el cuerpo lo siente. Causa ansiedad, náuseas, una sensación de presencia ominosa. Los mineros comenzaron a quejarse de dolores de cabeza. Los perros del pueblo aullaban sin cesar, mirando hacia la entrada de la mina. Las aves, que solían anidar en los riscos cercanos, cayeron muertas en masa, con sus órganos internos licuados por una vibración invisible. Durante las primeras semanas, la gerencia de GeoCorp desestimó los síntomas como histeria colectiva o fatiga por la altitud. El doctor local, un hombre llamado Samuel Vargas, comenzó a notar patrones que no encajaban con ninguna enfermedad conocida. En sus informes médicos, que fueron rescatados parcialmente de un incendio provocado años después, Vargas documentó casos de insomnio severo. Pero no era un insomnio normal. La gente no podía dormir porque, según decían, el ruido les hablaba. Aquí es donde entramos en el terreno de lo inexplicable. ¿Qué significa que un ruido te hable? No eran voces articuladas.
No eran palabras en español ni en ningún idioma conocido. Eran impulsos, imágenes. El doctor Vargas describió el caso de una niña de 7 años, Clara, que comenzó a dibujar frenéticamente patrones geométricos complejos, espirales fractales que ningún niño de esa edad debería ser capaz de concebir. Cuando le preguntaron qué dibujaba, ella respondió con una calma aterradora: «Es la forma de la canción de abajo». Para junio de 1989, la situación en San Rafael había pasado de ser una curiosidad médica a una pesadilla psicológica. La tasa de violencia doméstica se disparó un 300%. Peleas en el bar terminaban en mutilaciones. La gente comenzó a arrancarse el cabello, a morderse los labios hasta sangrar. Todo impulsado por ese zumbido constante, ese que no cesaba ni de día ni de noche. Elias Thorne, el ingeniero jefe, intentó cerrar la Beta 9. Ordenó sellar el túnel con hormigón reforzado. Pero aquí es donde la realidad comienza a fracturarse. Según el testimonio de uno de los pocos supervivientes, un operario de maquinaria llamado Jorge, el hormigón no fraguaba. Se mantenía líquido, vibrando en sintonía con la frecuencia que emanaba de la profundidad. Y no solo eso. Jorge juró, hasta el día de su muerte en un hospital psiquiátrico en 2005, que vio cómo las herramientas de acero se doblaban como si fueran de goma, perdiendo su rigidez estructural ante la resonancia sónica. Geocorp envió a un equipo de especialistas desde Europa. No eran médicos, no eran psicólogos, eran acústicos y físicos teóricos. Llegaron en helicópteros negros sin matrícula, descargando cajas metálicas marcadas con símbolos de advertencia radiológica y biológica. Instalaron su base no en el pueblo, sino directamente en la boca de la mina. Lo que descubrieron esos especialistas nunca se hizo público. Pero existe un documento, un memorándum interno clasificado como nivel Omega, que fue transcrito de memoria por un ex empleado de la corporación antes de desaparecer. El memorándum habla de la resonancia morfogénica. La teoría era que la frecuencia emitida por la Beta 9 no era simplemente sonido, sino una señal biológica codificada capaz de alterar el ADN. La Tierra no estaba vibrando, estaba transmitiendo instrucciones. ¿Instrucciones para qué? Para evolucionar o para involucionar. A mediados de julio, los cambios físicos en la población se volvieron imposibles de ignorar. El doctor Vargas, en una grabación de audio que se cree fue enviada a su hermana en Santiago, pero interceptada por la inteligencia militar, describe con voz temblorosa lo que veía en su clínica. Los huesos de los pacientes están cambiando, susurra en la cinta, con el sonido de fondo de gritos ahogados. Las radiografías muestran que sus mandíbulas se están ensanchando, sus canales auditivos se están expandiendo, carcomiendo el cráneo para hacer espacio para escuchar mejor. Dios mío, se están convirtiendo en antenas. La transformación no era dolorosa al principio, lo cual era parte del horror. La gente sentía una euforia extraña, una conexión colectiva. Dejaron de hablar entre ellos. No necesitaban palabras. Se miraban a los ojos y sabían lo que el otro pensaba. La individualidad se estaba disolviendo en una mente colmena, sincronizada por el zumbido de la mina. El 23 de julio se declaró una cuarentena total. El ejército rodeó el perímetro de San Rafael. Se dijo al mundo exterior que había un brote de una cepa rara de tifus. Se cortaron las líneas telefónicas. Se bloquearon las carreteras. Nadie entraba, nadie salía. Los suministros eran lanzados desde el aire. Pero los soldados que vigilaban el perímetro informaban de cosas que desafiaban la lógica. Veían sombras moviéndose en la niebla que no tenían forma humana. Escuchaban el zumbido incluso a kilómetros de distancia y sentían el impulso irresistible de caminar hacia él, de abandonar sus puestos y unirse a la canción. Dentro del pueblo, la sociedad tal como la conocemos había colapsado. Elias Thorne, que se había mantenido escéptico y resistente gracias a unos auriculares de cancelación de ruido industrial modificados que nunca se quitaba, se convirtió en el único observador lúcido en un mundo de locura. Se atrincheró en su oficina administrativa, blindando las ventanas. Sus escritos finales son un descenso a la paranoia absoluta. Describe cómo sus vecinos, gente con la que había compartido cenas y cervezas, se reunían en la plaza central por las noches. No hacían nada. Simplemente se quedaban de pie, mirando hacia la montaña, vibrando, emitiendo un sonido gutural desde sus gargantas modificadas que armonizaba con la mina. «Ya no son humanos», escribió Thorne el 2 de agosto. «Los vi comiendo tierra, no por hambre,
Están ingiriendo los minerales de la beta 9, quieren ser parte de la montaña, y la montaña los está aceptando. Ayer vi a Mariana, la maestra de escuela. Su piel se ha vuelto gris y dura, como la pizarra. Cuando me vio, no me atacó. Solo sonrió y sus dientes eran demasiados dientes. El final de San Rafael no llegó con una explosión, sino con un evento sísmico localizado de magnitud imposible. Los sismógrafos en Santiago y Mendoza registraron un temblor el 8 de agosto de 1989, pero el epicentro no fue profundo, fue superficial, fue como si la tierra se hubiera abierto y tragado algo. Cuando los equipos de limpieza de Geocorp y las unidades militares especializadas entraron en la zona 3 días después, el pueblo estaba vacío. No había cadáveres, no había sangre. Las casas estaban intactas, con la comida servida en las mesas, acumulando polvo. La ropa estaba en los armarios, los juguetes en el suelo. Pero no había ni una sola alma. 1.200 personas se habían desvanecido. Sin embargo, había algo diferente en la geografía. La entrada de la mina había desaparecido. La montaña se había sellado a sí misma. Y en el centro de la plaza del pueblo, donde antes había una fuente, encontraron una estructura, una especie de obelisco natural hecho de una roca negra vitrificada que pulsaba con un calor remanente. Al analizar la roca, los científicos encontraron rastros de material orgánico. Calcio, carbono, hierro, los componentes del cuerpo humano, fusionados a nivel molecular con la piedra. No se fueron, no huyeron, se convirtieron en parte del lugar. El encubrimiento fue rápido y brutal. Se dinamitó lo que quedaba de las estructuras. Se inundó el valle para crear una represa hidroeléctrica que nunca entró en funcionamiento. Se falsificaron actas de defunción, dispersando las muertes de los habitantes en diferentes accidentes y hospitales a lo largo de una década para no levantar sospechas estadísticas. San Rafael fue borrado de la historia, pero el sonido no se puede matar. Aquí es donde la historia nos alcanza en el presente. Hace 6 meses, un grupo de excursionistas que se aventuró fuera de los senderos permitidos en esa región de los Andes encontró algo. Uno de ellos, un joven geólogo aficionado, llevaba un equipo de grabación de alta fidelidad para capturar sonidos de la naturaleza. Al revisar las grabaciones en su casa, notó algo extraño. Debajo del sonido del viento había un patrón. Al acelerar la grabación y limpiar el ruido blanco, el patrón se convirtió en algo discernible. Eran voces. Miles de voces susurrando al unísono, atrapadas en un bucle eterno. Y lo más aterrador es que el geólogo reconoció una de las voces. Era, inexplicablemente, la voz de su abuelo. Un hombre que había desaparecido en 1989, supuestamente en un accidente de tráfico en el sur de Chile. El geólogo subió el archivo de audio a un foro especializado en anomalías acústicas. A las 4 horas el archivo fue eliminado. A las 6 horas su cuenta fue borrada. A las 12 horas la policía reportó que el joven había sufrido un brote psicótico y se había quitado la vida. Su computadora y sus discos duros desaparecieron de la escena antes de que llegara su familia. Esto nos lleva a la pregunta final, la que debería mantenerte despierto esta noche. Si Geocorp y las autoridades lograron contener el incidente de San Rafael en 1989, ¿por qué hay reportes recientes de zumbidos similares en otras partes del mundo? ¿Por qué la gente en Taos, Nuevo México, o en Bristol, Inglaterra, o en comunidades rurales de Brasil, reporta escuchar el mismo de baja frecuencia? Existen teorías de que la beta 9 no era única, que es parte de una red, un sistema nervioso planetario que está despertando lentamente. Los científicos disidentes sugieren que la Tierra está intentando comunicarse, o quizás defenderse, y la herramienta que utiliza es la resonancia, una vibración capaz de reescribirnos. Piensa en esto la próxima vez que sientas ese pitido repentino en el oído. La medicina te dirá que es tinnitus, un fallo en tus nervios auditivos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si es una prueba de señal? ¿Y si tu cuerpo está tratando de sintonizar una frecuencia que tu mente consciente se niega a aceptar? El incidente de San Rafael nos enseña una lección cruel. No somos los dueños de este planeta, somos inquilinos. Y el casero está golpeando las tuberías. Hay un detalle más, uno que generalmente se omite incluso en los relatos más completos sobre este caso, porque bordea lo imposible. Entre los documentos recuperados de la oficina de Elias Thorne, había una última nota garabateada apresuradamente en el reverso de un mapa topográfico. La letra es casi ilegible.
escrita con una mano que temblaba violentamente. La nota dice: «No es un sonido, es un hambre, se alimenta de nuestra atención. Mientras más lo escuchas, más cerca está. Si estás leyendo esto, deja de escuchar. Por favor, deja de escuchar». Pero ya es tarde para ti, ¿verdad? Ya has escuchado la historia, ya has dejado entrar la idea en tu mente. Y la mente es materia. Al pensar en el sonido, al imaginarlo, podrías estar creando la resonancia necesaria para que te encuentre. Ahora, hagamos una pausa y analicemos la evidencia física que supuestamente no existe. Hablemos de la resina negra. En 2014, un excontratista de defensa, moribundo de cáncer en un hospital de Virginia, entregó a un periodista independiente una pequeña muestra dentro de un vial de vidrio plomado. Dijo que provenía de la zona cero en los Andes. La sustancia parecía alquitrán, pero se movía. Reaccionaba a la luz y sobre todo a la voz humana. El periodista, cuyo nombre mantendremos en el anonimato por su seguridad, llevó la muestra a un laboratorio privado en Suiza. El análisis espectrográfico fue desconcertante. La sustancia contenía estructuras cristalinas que no correspondían a ninguna formación geológica terrestre, pero que eran matemáticamente idénticas a la estructura de las neuronas humanas. Era, en esencia, un cerebro líquido fosilizado. Cuando el laboratorio intentó someter la muestra a ultrasonido para ver su densidad interna, el vial explotó. No se rompió, se pulverizó. La sustancia negra se expandió instantáneamente, cubriendo las paredes de la cámara de pruebas, formando patrones. Los técnicos que estaban presentes reportaron haber sentido una oleada de tristeza profunda, una desolación tan absoluta que 2 de ellos tuvieron que ser sedados. La muestra fue confiscada días después por una agencia internacional que no presentó identificación oficial, solo órdenes judiciales selladas por tribunales de La Haya. El laboratorio fue cerrado por violaciones de seguridad biológica. El periodista perdió su carrera tras una campaña de desprestigio que lo acusó de fabricar pruebas. Pero la pregunta persiste: si era un fraude, ¿por qué tanta fuerza para silenciarlo? ¿Qué era esa sustancia y por qué reaccionaba a las emociones humanas? Volvamos a San Rafael. Hay testimonios de los camioneros que transportaban el material fuera de la mina antes del cierre total. Uno de ellos, un hombre llamado Roberto, dio una entrevista en una radio local de Mendoza en 1991 antes de desaparecer. Roberto contó que las rocas que transportaban cantaban. Decía que, al conducir por los caminos de montaña en la noche, si apagaba la radio del camión, podía escuchar murmullos viniendo de la carga en su remolque. No eran palabras, dijo Roberto, eran nombres, repetían nombres una y otra vez, y a veces decían el mío. Imaginen la soledad de esa cabina, en la oscuridad total de los Andes, arrastrando toneladas de una roca que sabe quién eres. Roberto dijo que muchos conductores se volvieron locos. Algunos lanzaron sus camiones por los barrancos intencionalmente. La empresa lo cubrió como fallos mecánicos o fatiga del conductor. Pero las familias sabían. Las esposas decían que sus maridos regresaban cambiados, distantes, como si una parte de ellos se hubiera quedado en la montaña, o como si la montaña hubiera vuelto a casa con ellos. Y aquí es donde la teoría de la conspiración se vuelve aún más oscura. Se rumorea que Geocorp no detuvo el proyecto tras el desastre de San Rafael. Se rumorea que lo movieron, que aprendieron que la extracción al aire libre era demasiado peligrosa, demasiado visible. Así que llevaron la investigación bajo tierra, literalmente. Ocultaron el proyecto en instalaciones subterráneas profundas, lejos de poblaciones civiles, donde pudieran estudiar la resonancia sin testigos. ¿Les suena familiar el aumento de la actividad sísmica en zonas donde no hay fallas geológicas activas? El incremento de socavones masivos que aparecen de la noche a la mañana en Siberia, en Guatemala, en China, nos dicen que es el cambio climático, el derretimiento del permafrost, la erosión del agua. Y seguramente, en la mayoría de los casos, lo es. Es la explicación racional. Pero, ¿y si en una fracción de esos casos lo que estamos viendo no es un colapso natural, sino el resultado de una excavación sónica? ¿El resultado de buscar esa canción en otros lugares? Hay un concepto en física llamado frecuencia de resonancia. Todo objeto en el universo tiene una frecuencia natural. Si emites un sonido que iguale esa frecuencia con suficiente energía, el objeto vibrará hasta destruirse. Los cantantes de ópera rompiendo copas de cristal son el ejemplo clásico. Pero, ¿cuál es la frecuencia de resonancia de la cordura humana? ¿Cuál es la frecuencia de resonancia de la memoria? ¿O de la realidad misma?
Los experimentos de San Rafael sugieren que esa frecuencia existe y que alguien en algún lugar tiene el dedo sobre el dial, subiendo el volumen muy lentamente, tan lentamente que no nos damos cuenta hasta que nuestros propios pensamientos dejan de pertenecernos. Hablemos de los niños de San Rafael. Los registros escolares indican que había 140 niños en el pueblo. Ninguno fue encontrado, ni vivos ni muertos. Pero años después, en orfanatos de ciudades a miles de kilómetros de distancia, comenzaron a aparecer niños con características extrañas. Niños que no hablaban, pero que podían comunicarse entre ellos sin mirarse. Niños con una tolerancia al dolor sobrehumana y una fascinación obsesiva por las piedras y la tierra. Hay un caso documentado en un instituto psiquiátrico de Buenos Aires en 1995. Un niño, encontrado vagando en la frontera sin nombre. Lo llamaron Paciente 04. Este niño pasaba horas golpeando su cabeza contra la pared rítmicamente. Los enfermeros pensaban que era una estereotipia autista, pero un musicólogo que visitó el centro notó algo. El ritmo no era aleatorio, era un código binario complejo. El niño estaba transmitiendo coordenadas. Cuando investigaron las coordenadas, apuntaban a un punto exacto en el Océano Pacífico, en la fosa de Atacama. Un lugar donde no hay nada, excepto profundidad y presión. ¿Qué conexión hay entre una mina en los Andes y el fondo del océano? ¿Es posible que la Beta 9 sea solo un afloramiento de algo mucho más grande, un organismo planetario que se extiende bajo la corteza terrestre, conectando montañas y abismos? La historia de San Rafael no terminó en 1989. Sigue ocurriendo. Cada vez que escuchas sobre un zumbido inexplicable en las noticias, cada vez que una bandada de pájaros cae del cielo sin razón, cada vez que una población entera siente un ataque de ansiedad repentino, podrías estar presenciando una réplica del experimento. Y ahora tú eres parte de esto. Al escuchar estos detalles te has convertido en un testigo, has observado la anomalía. Y en la física cuántica el observador afecta a lo observado. Pero cuidado, lo observado también afecta al observador. Quizás empieces a notarlo esta noche. Un ligero pitido cuando todo esté en silencio. Una vibración en el suelo que no debería estar ahí. No entres en pánico. Es normal. O eso te dirán. Te dirán que es el tráfico lejano, o la nevera, o tu presión arterial. Acepta esa explicación. Aférrate a ella, porque la alternativa es aceptar que bajo tus pies, a kilómetros de profundidad, algo se ha despertado y está buscando a quienes pueden escucharlo. Hay un último archivo que quiero compartir, pero debo advertirles. Su procedencia es dudosa y su contenido es perturbadoramente gráfico. Se trata de la bitácora de audio final del Dr. Samuel Vargas. Fue encontrada en una cinta de casete magnética, enterrada dentro de una caja de metal en las ruinas de lo que fue la oficina de correos de San Rafael, descubierta por saqueadores ilegales en 2001. La cinta está muy degradada, pero la tecnología digital moderna ha permitido limpiar el audio. Se escucha la respiración agitada de Vargas. De fondo, un sonido húmedo, como si alguien estuviera caminando sobre barro o carne mojada. Vargas dice: «Están cambiando la atmósfera, ya no respiramos aire, respiramos sonido, lo siento en mis pulmones. Es pesado, es dulce». Elías tenía razón. No es una invasión, es una terraformación. Nos están adaptando. Me miré en el espejo hoy. Mis pupilas ya no son redondas, son rasgadas, horizontales, como las de las cabras o como las grietas en la roca. No tengo miedo. Eso es lo peor. Debería estar aterrorizado. Pero siento una paz inmensa. La montaña me está llamando por mi nombre verdadero. Y pronto iré. La grabación termina con un sonido seco, un crujido fuerte y luego estática. ¿Qué es el nombre verdadero? ¿Qué significa ser adaptado? Estas preguntas quedan flotando en el aire viciado de la conspiración. Lo cierto es que San Rafael de los Andes es un vacío en el mapa y un agujero en la historia. Las familias de los desaparecidos nunca recibieron respuestas, solo cheques de indemnización de compañías fantasma y amenazas veladas para que dejaran de preguntar. Pero la memoria de la tierra es eterna, las rocas recuerdan, y si vas a los Andes hoy, a esa zona prohibida, y pones tu oído contra el suelo, dicen que todavía puedes escucharlo. Un zumbido suave, un latido, esperando. Este ha sido el informe sobre el incidente de San Rafael. No verifiquen las fuentes, no busquen los nombres, manténganse seguros en la ignorancia. Y si escuchan el zumbido, por favor, por su propio bien, enciendan la televisión, pongan música fuerte,
Griten si es necesario, hagan lo que sea para no escuchar lo que el silencio tiene que decirles. Porque una vez que empiezas a escuchar, no puedes parar y eventualmente querrás ir a buscar la fuente. Fin de la transmisión.